Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. En esta parte nos acompaña Ana Lucía Medina Galindo, quien es abogada y analista político. Nos acompaña desde México para abordar lo que será esta toma de posesión de Claudia Sheinbaum como primera mujer en convertirse en presidenta de México. Muchísimas gracias, Ana Lucía, por acompañarnos hoy. Un placer, Trina. Siempre es un gusto para mí acompañarlos y estar reportando desde México lo que sucede aquí. Ana Lucía, quisiéramos que por supuesto abordáramos lo que serán ahora los desafíos que se le presentarán a Claudia Sheinbaum, entendiendo por supuesto todo el contexto de México en este momento, sobre todo a nivel político, lo que hemos visto recientemente con la Guardia Nacional, la reforma judicial, pero también la violencia, la migración y el tema de los derechos de las mujeres que sacuden en este momento México y por supuesto además la sombra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, por supuesto, el principal reto que lleva Claudia sobre sus hombros es justamente demostrar al país y al mundo que ella por sí misma toma las decisiones, las riendas del país. Se va a convertir en la primera presidenta en la historia de México. Es la presidenta número 66 desde que México tiene periodos presidenciales estables, y ella tiene que demostrar al país que no va a gobernar bajo la sombra de esta figura, de este caudillo que el día de ayer terminó su mandato, Andrés Manuel López Obrador, quien justamente ha ejercido una gran influencia sobre ella. Al día de hoy te puedo decir, Trina, y a la audiencia, que no hemos conocido la forma auténtica de pensar y de actuar de Claudia Sheinbaum, porque todo su ejercicio como funcionaria pública, que ya se relataba antes de mi intervención, y su ejercicio como jefa de gobierno de la Ciudad de México y posteriormente como candidata a la presidencia del país, estuvo bajo la sombra de Andrés Manuel López Obrador, bajo las decisiones de Andrés Manuel López Obrador, quien fue quien la puso ahí como candidata, quien fue quien cobijó la carrera política de Claudia Sheinbaum y quien hablaba por ella en la propia campaña. Te puedo decir que durante el periodo electoral era el presidente de la República quien, violando la Constitución, atacaba a la principal contendiente de Claudia Sheinbaum, que era Xóchitl Gálvez. Él se dedicaba a atacarla desde sus mañaneras, de este ejercicio de comunicación matutina que hacía López Obrador, y que Claudia Sheinbaum, por cierto, ya anunció que ella va a continuar con ese ejercicio. Mientras Claudia hacía campaña, López atacaba a su contendiente. López Obrador desviaba recursos justamente para la campaña de su pupila Claudia Sheinbaum, y así se fue llevando el periodo electoral. El presidente violando la Constitución y lo que establecen las leyes respecto de la no intervención del titular del Ejecutivo en la campaña, mientras Claudia Sheinbaum tenía el campo libre y el campo abierto para hacer campaña en territorio y en eventos. Pero te puedo decir, Trina, sin temor a equivocarme, que conocemos poco a Claudia Sheinbaum porque no se ha mostrado. Ella se ha dedicado a copiar el modelo obradorista, a replicarlo. Muchas de sus propuestas de campaña, incluso los 100 puntos que ella anuncia y que probablemente el día de hoy va de nueva cuenta a anunciar en el Zócalo capitalino, son puntos que el presidente López Obrador echó a andar como parte de su estrategia de comunicación. Esta comunicación relacionada con la austeridad, por ejemplo, anuncios como de que ella no tendrá un avión presidencial privado, como por ejemplo que ella ya no va a vivir en donde antiguamente era la residencia de los presidentes de la República, que era conocido como Los Pinos, que era el lugar donde vivían los presidentes de la República, y que en este afán de mostrarse austera y cercano al pueblo, también va a vivir como López Obrador en Palacio Nacional. Y muchas réplicas y muchas copias de los mensajes de López Obrador, ella los hizo durante su campaña. Y no solo eso, Trina, y hablando de los retos de Claudia Sheinbaum, López Obrador le dejó un paquete de reformas constitucionales, en su mayoría 19 reformas constitucionales que han ido ampliándose con el paso de los meses, que han sido diseñadas al gusto de López Obrador y que él las deja aprobadas en los últimos días de su mandato para que Claudia Sheinbaum entre al ejercicio de gobierno
partiendo de esa base legal. Son reformas constitucionales, como tú mencionaste, que han provocado una gran crisis en nuestro país, sobre todo lo relacionado con el Poder Judicial, porque una de esas reformas, como ya lo explicamos en este espacio, tiene la intención de aniquilar la independencia y la autonomía del Poder Judicial de nuestro país. Así es que son reformas que tienden a concentrar poder. Todo ese terreno lo preparó López Obrador, mientras Claudia Sheinbaum ha guardado silencio a pesar de que sabe que son reformas que por sí mismos son inconstitucionales, que tienden a concentrar el poder y que muchas de ellas le están provocando graves crisis que ella va a tener que atender en sus primeros días de mandato y en los años subsecuentes. Si bien gozan de una mayoría legislativa, sabemos que esta mayoría legislativa fue impuesta por López Obrador. Los senadores y los diputados, tanto a nivel federal como en los congresos locales, son posiciones puestas por López Obrador, quien el día de ayer terminó su mandato a la medianoche. Es decir, es un entramado legislativo que le debe sus posiciones al presidente saliente y no a Claudia Sheinbaum, porque él es la figura, digamos, el caudillo de este gran movimiento y es el líder de este grupo y de este partido político. Ese gran reto enfrenta a Claudia Sheinbaum, mostrarnos a los mexicanos cómo piensa ella, cuál es su intención respecto a su gobierno, si va a buscar la reconciliación entre los mexicanos, porque este gobierno del presidente saliente deja a un país sumamente dividido y polarizado. Esa polarización provocada desde su ejercicio de comunicación en las mañaneras, donde atacaba a todos aquellos que no pensaban como él, llámese como se llamen, haciendo las funciones que sean periodistas, sociedad civil, empresarios, líderes de opinión, organizaciones de activismo en pro de diversas causas. Todos aquellos que no pensaran como López Obrador eran tildados de traicioneros, de conservadores y de que protegíamos, incluyo entre los afectados, protegíamos a las élites. Toda esa gran polarización que está dejando el presidente de México, queremos saber los mexicanos cómo la va a enfrentar Claudia Sheinbaum y si ella, no nada más en el discurso, sino en las acciones, va a procurar la unión de un país que en este momento se encuentra viviendo graves crisis. Una crisis muy grave de inseguridad, una crisis muy grave en el sector de la salud, de la educación, un país endeudado, un país en donde, como todo el mundo sabe, hay una crisis constitucional y que aparte estamos viéndonos afectados por fenómenos climatológicos que también tienen dañadas a ciertas regiones del país, como por ejemplo la costa del Pacífico, donde hay muchísima gente afectada en este momento y que se encuentra bajo el agua literalmente por las inundaciones. López Obrador deja un país con graves crisis, con un alto porcentaje de popularidad, de aceptación, eso lo reconocemos, es así. Algunas cifras dicen que tiene 68% de aprobación, otros 69%. El chiste es que sí tiene un alto nivel de aprobación por parte de la ciudadanía, pero está sumamente reprobado en el ejercicio de gobierno. Son los retos que te podría mencionar, Trina, que de inicio Claudia Sheinbaum tiene que ir resolviendo, pero sobre todo tiene que irnos mostrando quién es Claudia Sheinbaum, porque más allá de su currículum, cada vez vamos. El día de ayer, por ejemplo, nos enteramos en voz del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que Claudia Sheinbaum fue militante en México del M-19, este grupo guerrillero urbano de Colombia que también tuvo su facción en México y que recibió y que dio cobijo a los guerrilleros que vivían de Colombia. Ella fue integrante de ese M-19, los mexicanos no lo sabíamos, por ejemplo. Falta mucho por conocer de la presidenta electa, que en aproximadamente una hora rendirá protesta ante la Cámara de Diputados. Sí, Ana Lucía, y quería preguntarte además, nos queda un minuto, pero no puedo dejar de preguntarte un poco sobre lo que se espera hacia la política exterior de Claudia Sheinbaum, porque vimos cómo se caracterizó el gobierno Andrés Manuel López Obrador de un ausentismo y hemos visto lo que ha sucedido recientemente, por ejemplo, con el rey de España, que esto ha desatado una crisis diplomática. Efectivamente, te puedo decir
que de inicio México ya no tiene el liderazgo que tenía internacionalmente desde que López Obrador llegó a la presidencia. Él se encargó de hacer de nuestro país un país aislado del resto del mundo y solamente aliado de sus amigos, es decir, del presidente de Cuba, de Venezuela, sus aliados del Foro de Sao Paulo, y que son justamente los que están presentes aquí. La poca presencia, la poca confirmación de jefes de Estado en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum es un ejemplo y es un reflejo de cómo México se encargó de dinamitar el liderazgo que tenía en el mundo, las buenas relaciones que tenía con otros países, incluyendo nuestros países vecinos del norte, con quien se la ha vivido confrontándose, quienes no vienen a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, y conflictos que López Obrador le hereda a Claudia Sheinbaum, como el conflicto con la corona española, quien ejerce funciones de representación de ese país y que no fue invitado a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum porque ella se está cobrando la falta de respuesta del rey de España a una misiva de reclamo que envió en su momento hace años López Obrador, exigiendo que la corona pidiera disculpas por las graves afectaciones de la colonización en México, y que la corona española no respondió por no considerar que fuera propicio y justificado, y Claudia Sheinbaum se cobra eso y no invita al rey de España, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pues también declina la invitación al ser congruente respecto a la representación de ese país. Esa clase de conflictos hereda López Obrador en un México que te puedo decir el día de hoy, ninguna portada de diario internacional en el país hace mención a la toma de protesta de la primera presidenta en la historia de México, un país que es el día de hoy la 14ª economía del mundo y que antes tenía una gran presencia y un gran liderazgo internacional. Hereda conflictos con países, por ejemplo, como Ecuador, como Perú, esos presidentes electos que no fueron invitados a la toma de protesta porque el presidente saliente los considera espurios, por ejemplo. Entonces solamente habrá la presencia de 19 presidentes o jefes de Estado, lo cual habla de una ausencia, de un vacío, porque en las tomas de protesta del pasado hubo una gran presencia de jefes de Estado y de representación del más alto nivel. Claro, habrá representación de más de 180 países, pero no la representación que esperábamos los mexicanos para la toma de protesta. Como por ejemplo de Estados Unidos, que fue la primera dama, por ejemplo. Ana Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer siempre, un saludo desde México.